La tinta, cuando se posa sobre el papel, parece una cosa limpia, un negro obediente, una línea que avanza recta, como si el mundo también avanzara así, pero en la vida de un marinero del siglo XVII, la tinta nunca está sola. Siempre hay sal. Sal en las manos agrietadas, sal en la ropa que no termina de secarse, sal en la boca cuando el viento te escupe espuma, sal en las heridas que arden. Y sin embargo, alguien como Edward Coxeter, nacido en 1633, en una Inglaterra que se está volviendo marítima a golpes, termina dejando un manuscrito, una memoria escrita, minuciosa, casi de contable, como si el caos pudiera ordenarse, como si el mar aceptara ser archivado. Para entender cómo un hombre así llega a escribir, primero hay que oler el mundo en el que aprende a vivir. Inglaterra, mediados del siglo XVII. Puertos que crecen, astilleros que martillan día y noche, tabernas donde el ron y la cerveza se mezclan con historias de presas capturadas, de convoyes, de tormentas que arrancan mástiles como si fueran ramitas. Y al mismo tiempo, un país que no es una postal de prosperidad tranquila, sino un lugar atravesado por tensiones políticas, por guerras, por cambios de poder, por una economía que empuja a los jóvenes hacia el agua como si la tierra ya no alcanzara. El mar promete movilidad social. Eso es lo que vende. No lo dice un cartel, lo dice el rumor. En un barco puedes ganar más. En un viaje largo vuelves con algo. Si te haces útil, si aprendes, si te ven, subes el mar como escalera. Pero esa escalera está mojada, resbala, y debajo no hay suelo. Hay profundidad. Coxeter entra en ese mundo no como capitán ni como héroe de novela, sino como lo que eran la mayoría. Un muchacho que se arrima al oficio, el oficio, porque antes que aventura está el trabajo. El trabajo de mar es una industria, una máquina de madera y lona que necesita cuerpos. Cuerpos que tiren de cabos, que suban a las jarcias, que aguanten el frío, que aprendan a moverse con el barco como si el barco fuera un animal vivo. En un puerto inglés, el primer aprendizaje no es la navegación astronómica ni los mapas elegantes, es la cuerda, el nudo, la mano que sabe distinguir un cabo por el tacto incluso de noche. Es aprender que cada cosa tiene nombre y que el nombre importa. Porque si te gritan ¡caza la escota! Y tú dudas un segundo, la vela golpea, el barco se desordena, alguien cae. Es aprender que el barco no perdona la torpeza. La disciplina llega antes que la épica. A bordo, el tiempo se parte en guardias. El día no es mañana, tarde y noche. Es mi turno, tu turno, el turno del otro. El sueño se roba en pedazos. El cuerpo se acostumbra a despertarse con un grito, con un golpe de campana, con el crujido de la madera cuando el casco se queja. Y el castigo está siempre cerca, como una sombra que no se despega del palo mayor. Porque el barco es jerarquía pura. Arriba el capitán y los oficiales. Abajo la masa de marineros, grumetes, aprendices, y entre medias, los contramaestres, los que hacen que la orden se convierta en movimiento. La autoridad no se discute en cubierta cuando el viento cambia, se obedece. Y si no se obedece, hay maneras de recordarlo. Azotes, grilletes, raciones reducidas, humillación pública, no hace falta inventar monstruos. El sistema ya es duro por diseño. Un barco en mar abierto no puede permitirse una democracia de opiniones. Esa es la lógica. Y esa lógica se cobra su precio. Coxeter aprende pronto que el mar no es solo agua, es hambre. La comida a bordo es una matemática de conservación. Bizcocho duro, carne salada, guisos que intentan disimular el sabor rancio. Barriles que se abren y traen sorpresas. Gorgojos, moho, agua que ya no es agua sino una cosa tibia y viva. El marinero mastica y traga porque no hay alternativa. Y aprende a valorar lo mínimo. Una cebolla fresca en puerto, una jarra de cerveza que no esté avinagrada, un trozo de queso que no huela a sótano. También aprende el lenguaje del cuerpo enfermo. Encías que sangran cuando falta lo fresco. Fiebres que suben como mareas. Heridas que se infectan porque todo está húmedo. La piel que se abre en los dedos por la sal y el trabajo. Y aún así, se trabaja. Porque el barco no se detiene para que te cures. Si te caes, otro ocupa tu lugar. Si no hay otro, te levantan. En ese mundo, la promesa de ascenso social no es una fantasía completa. Existe. Un marinero hábil puede convertirse en timonel, en contramaestre, en alguien con más paga y más respeto. Pero el camino es estrecho y está lleno de trampas. La primera trampa es creer que el mar recompensa la virtud, el mar recompensa la utilidad. Y a veces ni eso, recompensa la suerte. Coxeter, como tantos, se forma en una época en la que Inglaterra mira hacia afuera con hambre. Hambre de comercio, de colonias, de rutas. Hambre de competir. Y en esa competencia, el enemigo principal en el mar no es un monstruo mitológico. Es otro país con barcos.
Los neerlandeses, los holandeses, con su potencia mercante, con sus flotas, con su experiencia, la rivalidad se convierte en guerra. Y la guerra, para el marinero raso, no es un discurso patriótico. Es un cambio de rutina que multiplica el peligro, pero antes de que la guerra lo devore del todo, está el aprendizaje cotidiano. La primera travesía seria de un joven marinero suele ser una mezcla de fascinación y terror. Fascinación por la escala, el horizonte que no se acaba, el cielo que parece más grande que en tierra, la sensación de que el mundo se abre. Terror por lo mismo, no hay refugio, no hay esquina donde esconderse si el tiempo se pone malo. El mal tiempo no llega como en las películas, con un trueno oportuno. Llega con señales pequeñas que el viejo marinero lee como si fueran letras. El aire que cambia de olor, el color del agua, la forma de las nubes, el comportamiento de las aves. Y cuando llega de verdad, el barco se convierte en un campo de batalla contra el viento. Se rizan velas, se aseguran cabos, se achica agua, se reza o se blasfema, a veces ambas cosas en la misma frase. La cubierta se vuelve una pista resbaladiza, el mar golpea como si quisiera entrar a vivir dentro del barco. Ahí se aprende una verdad simple. El barco es una comunidad forzada. No eliges a tus compañeros, no eliges al capitán, no eliges el destino. Compartes el mismo aire viciado bajo cubierta, el mismo olor a sudor, a madera mojada, a grasa, a humo. Compartes piojos, compartes miedo, y compartes también una especie de orgullo. El orgullo de hacer funcionar una cosa imposible, una ciudad flotante que depende de manos humanas para no morir. Coxere crece en ese orgullo. No es un santo ni un filósofo, es un trabajador del mar. Y el trabajador del mar aprende a medir su valor en habilidades concretas. Saber subir rápido, saber orientar una vela, saber mantener el rumbo, saber no entrar en pánico cuando el barco escora y parece que va a volcar. La valentía en ese contexto no es un gesto teatral, es seguir haciendo tu tarea cuando todo te dice que corras. En los puertos la vida cambia de ritmo, el barco amarra, y de pronto el mundo se llena de sonidos distintos. Martillos en el muelle, gritos de estibadores, vendedores, prostitutas, de predicadores, niños corriendo. El marinero baja a tierra con el cuerpo todavía balanceándose, como si el suelo se moviera, y ahí aparece otra cara del oficio, el salario. El salario del marinero es una promesa que a menudo se retrasa, pagos que se acumulan, cuentas que se ajustan, trampas de armadores, adelantos que se gastan antes de zarpar. Muchos marineros viven endeudados con la taberna, con el proveedor, con el sastre, y esa precariedad es una cuerda al cuello. Te obliga a embarcarte otra vez, aunque no quieras. Te obliga a aceptar condiciones. Te obliga a callar. Y si no aceptas, hay otra fuerza que te empuja. El reclutamiento coercitivo. Las levas, las patrullas que buscan hombres para la marina, la presión de la guerra que necesita tripulaciones. En tiempos de conflicto, un marinero no siempre elige el barco. A veces el barco lo elige a él. A veces la elección es entre embarcar o ir a la cárcel, entre servir o ser golpeado en un callejón y despertarte ya en cubierta, con el puerto alejándose. Ese es el mundo que rodea a Coxere cuando empieza. Un mundo donde la frontera entre trabajo y violencia es delgada, porque incluso en navegación regular, la violencia está incorporada. Castigos, peleas, abusos, y porque el mar, además, es un espacio donde la ley llega tarde. La autoridad del capitán es casi absoluta, y la justicia, si aparece, aparece en forma de ejemplo. Alguien colgado, alguien azotado, alguien marcado. En ese ambiente la religión no desaparece, se transforma. Hay oraciones antes de zarpar, hay agradecimientos cuando se salva una tormenta, hay sermones en algunos barcos, pero también hay supersticiones, amuletos, juramentos. El marinero vive entre la providencia y el azar, y cuando el azar te golpea buscas sentido donde puedas. Coxere, años después, pondrá tinta sobre papel, y esa tinta, en su caso, no es la de un almirante que escribe para justificar una campaña, es la de alguien que recuerda detalles de trabajo. ¿Quién mandaba? ¿Qué se comía? ¿Cómo se castigaba? ¿Cómo se negociaba un puesto? ¿Cómo se sobrevivía? Esa mirada doméstica, doméstica en el sentido de cotidiana, de rutina, es lo que vuelve su testimonio raro, porque la mayoría de los marineros no dejan manuscritos. Dejan huesos en el fondo o cicatrices en silencio. Pero antes de la escritura está el impulso que lo empuja a seguir, ambición. No la ambición romántica de ser libre, sino la ambición concreta de no quedarse abajo toda la vida, de no ser siempre el que tira del cabo mientras otros dan órdenes, de ganar un poco más, de vestir mejor en tierra, de poder quizá formar una familia, o al menos no morir como un desconocido. Esa ambición convive con la vulnerabilidad, porque el marinero raso es reemplazable.
un número, un cuerpo, y lo sabe. Lo sabe cuando ve a un compañero caer desde la jarcia y romperse como un saco. Lo sabe cuando alguien pierde un dedo en una maniobra y el contramaestre solo mira si la vela quedó bien. Lo sabe cuando el barco entra en combate, aunque todavía no sea su guerra principal, y entiende que una bala no distingue rangos. En los primeros años, Coxere se mueve en ese aprendizaje continuo. Aprende rutas, aprende puertos, aprende la economía del mar, aprende que el comercio es una guerra lenta. Convoyes que protegen mercancías, barcos que se vigilan, banderas que significan peligro o oportunidad. Aprende que el Atlántico no es un vacío, sino una autopista de madera donde circulan azúcar, tabaco, telas, armas, personas, y que cada carga tiene sangre detrás, aunque el marinero no siempre la vea de frente. En la cubierta el lenguaje es duro, las bromas son crueles. La masculinidad se prueba con resistencia al dolor y al miedo. Un muchacho nuevo es observado como se observa una herramienta. ¿Sirve o estorba? Y si estorba, se le hace saber. Coxere, para sobrevivir, tiene que volverse útil. Tiene que aprender rápido. Tiene que endurecerse. La noche en el mar es otra escuela. No hay luces de ciudad, solo estrellas, si el cielo lo permite. Y el mar, negro, respirando. En la guardia nocturna, el marinero escucha cosas que en tierra no existen. El golpe rítmico del agua contra el casco, el crujido de las cuadernas, el silbido del viento en los obenques. A veces, un canto bajo para mantenerse despierto. A veces, silencio absoluto, porque el cansancio es un animal que te muerde los párpados. Y en ese silencio aparece algo que no se dice en voz alta. El miedo a desaparecer sin registro, a morir y que nadie lo sepa, a que tu vida sea solo un rumor en una taberna. La escritura, años después, será una forma de pelear contra eso. Pero por ahora, el joven Coxere pelea con lo que tiene. Manos, ojos, espalda. En tierra, la Inglaterra de su juventud está cambiando. La política se agita, el poder se disputa, y el mar se vuelve aún más central. La expansión comercial y la competencia naval no son abstracciones. Se traducen en más barcos, más viajes, más necesidad de marineros, y también en más presión. Porque cuando el Estado necesita flota, el marinero deja de ser solo trabajador. Se vuelve recurso estratégico. Esa presión se siente en los muelles, se siente en la forma en que los capitanes reclutan, en la forma en que los armadores negocian, en la forma en que los hombres se esconden o se ofrecen. Se siente en la conversación constante sobre guerra, sobre holandeses, sobre convoyes atacados, sobre presas capturadas, sobre la posibilidad de ganar dinero rápido si te toca un barco con suerte. La palabra presa tiene un brillo especial en el siglo XVII. No es solo botín, es salario multiplicado. Es la fantasía de volver con algo más que callos. Y esa fantasía empieza a contaminar incluso la navegación regular, porque si el comercio está armado, si los barcos llevan cañones, si el mar está lleno de enemigos, entonces la línea entre mercante y combatiente se difumina. Un barco puede ser mercante hoy y corsario mañana, dependiendo de una carta, de una orden, de una oportunidad. Coxere todavía está en la fase donde el oficio se impone, donde lo principal es aprender a no morir. Pero el mundo alrededor ya le está enseñando otra lección. La legalidad en el mar es flexible. Depende de quién manda, de qué bandera ondea, de qué guerra está activa. Y el marinero que no decide la política sí sufre sus consecuencias. En su memoria futura, esa mezcla de rutina y violencia será constante, porque el mar no separa bien las cosas. Un día estás limpiando la cubierta, remendando una vela, contando barriles. Al siguiente, estás corriendo con un cubo para apagar un incendio, o con un cabo para asegurar un mástil que se viene abajo. Un día discutes por una ración, al siguiente ves sangre. La violencia cotidiana a bordo no siempre es espectacular. A veces es un golpe con una cuerda, un empujón, un insulto que te marca. A veces es el castigo formal, el marinero atado, la espalda desnuda, el látigo, la tripulación obligada a mirar. Porque el castigo es teatro disciplinario. No solo duele, enseña quién manda. Enseña qué pasa si te sales de la línea. Y aún así, dentro de esa dureza existe una ética del oficio, una especie de código no escrito. No abandonar a un compañero en una maniobra peligrosa, no cortar un cabo sin avisar, no dormirte en guardia, porque el error de uno puede matar a todos. Esa ética convive con la brutalidad. No la elimina, la acompaña. Coxere, joven, absorbe todo eso. Y lo que lo hace interesante no es que sea excepcionalmente noble o excepcionalmente cruel, sino que es capaz de recordar, capaz de fijar en palabras lo que muchos solo guardan en el cuerpo. La memoria del marinero suele ser muscular. El gesto aprendido, el reflejo, en él además hay memoria narrativa. Y eso
En un mundo de analfabetismo parcial y de vidas que no se escriben, es un accidente precioso, pero no hay que imaginarlo como un escritor sentado con calma desde el principio. La escritura llega después. Primero está la vida que lo empuja, y esa vida empieza con la promesa del mar como ascenso y con el choque inmediato contra la realidad. El mar como fábrica de disciplina. En los primeros embarques, el muchacho aprende también la economía de la confianza. Un capitán puede ser justo o puede ser un tirano. Un contramaestre puede protegerte o puede usarte de saco de golpes. Un compañero puede enseñarte un nudo o puede dejarte caer. Y tú, para sobrevivir, aprendes a leer caras, a escuchar tonos, a saber cuándo hablar y cuándo callar. Aprendes también que el mar está lleno de hombres que huyen de deudas, de la justicia, de familias, de hambre. El barco es refugio y prisión a la vez. Te aleja de tus problemas en tierra, pero te encierra con otros problemas más inmediatos. Y en esa mezcla de fugitivos, trabajadores, aventureros y reclutados a la fuerza, se forma una cultura propia. Canciones, chistes, supersticiones, violencia, solidaridad ocasional. La promesa de movilidad social se sostiene con historias de marineros que se hicieron ricos con una presa, historias de hombres que empezaron como grumetes y terminaron con mando, historias que circulan como moneda, y Coxere como joven escucha y cree lo suficiente como para seguir, porque si no crees en algo el trabajo te aplasta. Pero el mar también enseña a desconfiar de las historias, porque por cada cuento de fortuna hay 10 de ruina. Por cada hombre que vuelve con oro, hay muchos que vuelven con una pierna menos, o no vuelven. Y esa estadística no está escrita en ningún lado. Está en los muelles, en los mendigos con cicatrices, en los hospitales, en las viudas. En la Inglaterra de ese tiempo, el mar no es un escenario lejano, es parte de la vida nacional. La riqueza que entra por los puertos alimenta ciudades, financia guerras, sostiene ambiciones, y el marinero es el engranaje humano de esa máquina. Un engranaje que se desgasta rápido. Coxere, nacido en 1633, pertenece a una generación que crece con el Atlántico como horizonte. No es la primera generación de marinos ingleses, pero sí una que vive el salto. Más comercio, más guerra naval, más competencia con potencias marítimas. Y eso significa que su juventud está marcada por una sensación de oportunidad constante y de peligro constante. En el barco, el aprendizaje incluye cosas pequeñas que deciden la vida, como caminar en cubierta cuando está mojada, pies abiertos, centro de gravedad bajo, cómo agarrarte a una jarcia con una mano y trabajar con la otra, cómo proteger la pólvora de la humedad, cómo mantener una mecha, cómo cargar un cañón sin perder el brazo. Incluso si todavía no estás en batalla, el barco armado te obliga a convivir con la posibilidad. Y hay otra cosa, el sonido. El mar tiene sonidos, pero el barco también. El golpe de la bomba de achique, el chirrido de un bloque, el crujido de un mástil bajo tensión. El marinero aprende a escuchar como un médico escucha un pecho, buscando señales de que algo va mal. Un cambio en el crujido puede significar que una cuaderna está cediendo. Un golpe distinto puede significar que el mar está entrando donde no debe. Esa tensión constante agota, y por eso cuando hay calma, el marinero se derrumba. Duerme donde puede, en un rincón, sobre un saco, con la ropa puesta, porque el frío y la humedad hacen que desvestirse sea un lujo, y porque siempre puede sonar la orden de levantarse. En ese mundo la idea de vida privada casi no existe. Todo es público, el sueño, la comida, la enfermedad, el miedo, y quizá por eso, cuando Coxere escribe, su escritura tiene algo de intimidad rara. Como si por fin pudiera tener un espacio propio, aunque sea en el papel, un cuaderno como camarote, un lugar donde ordenar lo vivido. Pero todavía no, todavía es joven, todavía está en la fase donde el mar lo está moldeando a golpes. Y el molde incluye la violencia como parte del paisaje. En los puertos, los rumores de guerra con los neerlandeses se vuelven más concretos. Se habla de flotas, de enfrentamientos, de convoyes atacados. Se habla de la necesidad de proteger el comercio. Y esa necesidad se traduce en barcos que salen con órdenes más agresivas, con armamento, con la expectativa de encontrarse con el enemigo. Para un marinero raso, eso significa que el trabajo se vuelve más tenso, que las guardias se vuelven más estrictas, que el entrenamiento con armas se vuelve más frecuente, que el capitán mira el horizonte con otra cara, y que la tripulación empieza a dividirse entre los que sueñan con una presa y los que solo quieren sobrevivir. La frontera entre marinero y combatiente se vuelve porosa, y Coxere, que entró al mar por oficio y por promesa de ascenso, empieza a entender que su carrera no dependerá solo de su habilidad con los cabos, sino de fuerzas más grandes, guerras, políticas, rivalidades imperiales. Aún así, en el día a día lo que manda es lo inmediato,
el viento, la vela, la cuerda, el hambre, el castigo, el salario que quizá llegue, el compañero que te cae bien o te odia, el oficial que te toma de punto, la tormenta que se forma sin pedir permiso, y en medio de todo eso, la tinta y la sal empiezan a mezclarse en un lugar invisible, en la memoria, porque el marinero vive rodeado de registros, bitácoras, listas de carga, cuentas, pero casi nunca es él quien escribe. Él es el que ejecuta, el que carga, el que sube, el que sangra. Que un hombre como Coxer termine escribiendo su propia vida es como si una herramienta de pronto hablara. La primera etapa de su biografía es, entonces, la de un aprendizaje brutal, un aprendizaje que no idealiza el mar, pero tampoco lo reduce a pura miseria, porque hay algo seductor en dominar una fuerza tan grande, en saber leer el cielo, en sentir que perteneces a una hermandad de hombres que han visto lo que otros no verán jamás, en entrar a un puerto extranjero y escuchar idiomas distintos, oler especias, ver mercancías que en tu pueblo serían milagro. Esa seducción es real, y es peligrosa, porque te hace volver, te hace aceptar otra travesía, te hace pensar que la próxima será mejor, que la próxima te dará lo que ésta no te dio. Coxere, en esos años iniciales, se mueve entre esa seducción y la realidad de ser vulnerable, y esa contradicción, orgullo de oficio y fragilidad constante, es el motor silencioso de su vida. Un hombre que quiere subir, pero que sabe que puede caer en cualquier momento. Un hombre que aprende a obedecer, pero que también ve cómo la obediencia puede ser explotada. Un hombre que empieza como trabajador del mar y que, sin saberlo todavía, está entrando en un siglo donde el mar será un campo de batalla permanente. La tinta aún no está en su mano, pero la sal sí, la sal está en todo. Y cada día que pasa, cada guardia, cada puerto, cada castigo visto o recibido, cada ración contada, va dejando una marca que años después se convertirá en palabras que no huelen a perfume ni a biblioteca, huelen a brea, a madera mojada, a sudor, a pólvora lejana. Y así empieza Edward Coxer. No con un cañonazo glorioso, sino con el sonido de una cuerda tensándose, con el crujido de un barco que se aleja del muelle, con un muchacho que mira cómo la costa se hace pequeña y entiende por primera vez que su vida ya no se mide en calles, sino en millas, en guardias, en mareas. En la dura aritmética del mar, la costa se hace pequeña y con ella se encoge también la idea de que el mundo es estable. En tierra uno cree que las cosas tienen sitio. La iglesia en el centro, el mercado en su día, la cama por la noche. En el mar, en cambio, todo se mueve incluso cuando parece quieto. El horizonte no es una línea, es una promesa y una amenaza. Y cuando Inglaterra entra de lleno en su pelea con las Provincias Unidas, cuando la rivalidad comercial se convierte en guerra abierta, esa amenaza deja de ser abstracta, se vuelve madera astillada, se vuelve humo, se vuelve gritos en idiomas que no quieres entender. Para un marinero como Edward Coxer, la guerra no llega como un discurso en el Parlamento ni como un mapa con flechas. Llega como un cambio de órdenes en el muelle, como un capitán que ya no habla de carga sino de convoy, como un contramaestre que revisa cabos y jarcias con una severidad nueva, porque ahora no basta con navegar, hay que navegar y pelear. Llega como más pólvora a bordo, más balas apiladas, más cañones engrasados, más ejercicios de a los puestos que te arrancan del sueño. Y llega sobre todo como una sensación pegajosa, la de ser pieza intercambiable, un cuerpo más en una máquina que no se detiene. Las guerras anglo-neerlandesas, esas guerras de mediados del siglo XVII que convierten el Canal, el Mar del Norte y el Atlántico en un tablero de caza, son para los de arriba una cuestión de rutas, aranceles, prestigio naval. Para los de abajo, para los que duermen sobre tablas húmedas y comen bizcocho con gorgojos, son otra cosa. Son la multiplicación del riesgo y la reducción de la elección, porque en guerra el mar se llena de ojos, ojos que vigilan, ojos que calculan, ojos que buscan presas. El convoy es una palabra que suena ordenada, casi tranquilizadora. Iremos en convoy, dicen, como si eso fuera un amuleto. Y lo es, en parte. Navegar agrupados, con escolta, reduce la posibilidad de que te arranquen del agua como a una oveja. Pero el convoy también es una procesión lenta, visible, tentadora, un grupo de barcos mercantes cargados de riqueza, escoltados por buques armados, avanzando como una fila de animales gordos. Y el enemigo lo sabe, los neerlandeses lo saben, sus capitanes lo saben, sus marineros también. Esos marineros que, al otro lado, mastican el mismo bizcocho duro y sienten el mismo frío en los huesos. En la cubierta la guerra se siente primero en el silencio, un silencio raro, tenso, cuando se avista vela en el horizonte. No es el silencio de la calma,
es el silencio de la espera. Los hombres miran, entrecierran los ojos, intentan leer la distancia como si fuera un texto. ¿Qué bandera? ¿Qué corte de vela? ¿Qué rumbo? Y mientras los oficiales discuten con el catalejo, abajo la tripulación hace lo que siempre hace, pero con el pulso más rápido. Se aseguran cabos, se revisan bombas, se preparan cubos de agua por si hay fuego. La pólvora es una criatura caprichosa. Si se moja, no sirve. Si se enciende donde no debe, mata a todos. El combate naval del siglo XVII no es una coreografía limpia. Es ruido y humo. Es madera que se abre como carne. Es el olor de la pólvora que se mete en la garganta y no se va. Es el golpe de un cañón que te sacude el pecho como si te dieran un puñetazo desde dentro. Y es también una disciplina brutal. Cada hombre tiene un puesto, cada puesto una tarea. Y si fallas, no fallas tú solo. Fallan todos. Coxere, que había aprendido el oficio en la rutina, descubre que la rutina es lo único que te salva cuando el mundo se vuelve caos. En combate no hay tiempo para pensar en grande. No hay tiempo para filosofar sobre banderas. Hay tiempo para correr con una esponja y enfriar el cañón. Para meter la carga, para empujar la bala, para apartarte cuando el arma escupe fuego, para escuchar el grito del oficial y obedecer aunque no lo oigas bien por el estruendo, para no resbalar en la cubierta que ahora está mojada, no solo de agua de mar, sino de sangre. Y la sangre en un barco no tiene dónde ir. Se mezcla con la sal, se mete en las ranuras de la madera, se pega a las suelas. El marinero la pisa, la arrastra, la lleva consigo. La guerra deja marcas que no se lavan. En esos años, Inglaterra y Holanda se disputan el comercio global con una ferocidad que hoy cuesta imaginar, sin caer en la caricatura. No es solo dos países peleando, es un sistema entero empujando. Los holandeses dominan rutas, tienen flotas mercantes enormes, una organización financiera y naval que asombra a sus rivales. Inglaterra quiere ese lugar, quiere ese control. Y para conseguirlo necesita barcos, necesita cañones, necesita marineros, necesita a Coxere, y a miles como él. El marinero siente esa necesidad como una mano en la nuca, porque en tiempos de guerra la libertad de elegir embarque se reduce. Los salarios pueden prometerse más altos, sí, pero también se retrasan más. Los armadores y el Estado se pasan la responsabilidad como una pelota sucia. Te pagarán al final de la campaña. Te pagarán cuando volvamos. Te pagarán cuando se liquiden las presas. Y mientras tanto tú comes, trabajas, enfermas, sangras. Y si protestas demasiado, hay castigo. Si protestas en el momento equivocado, hay grilletes. La disciplina que ya era dura se vuelve de hierro. En el mar la guerra también es un negocio. La palabra presa vuelve a brillar, pero ahora con un brillo más peligroso, porque capturar un barco enemigo no es solo una victoria. Es dinero, es mercancía. Es la posibilidad de repartir algo entre la tripulación, de que el marinero raso reciba una parte, pequeña pero real, que puede cambiar su vida por un tiempo. Esa posibilidad envenena la moral y la vuelve pragmática. Si el enemigo es también una bolsa de monedas flotante, entonces la guerra se convierte en caza, y la caza en el mar no tiene piedad. Pero la caza tiene un reverso, porque si tú puedes capturar, también puedes ser capturado. Y ahí, en ese giro, la vida de Coxere entra en una zona donde el oficio ya no basta. La captura no siempre llega con un gran enfrentamiento. A veces llega con mala suerte, con niebla, con separación del convoy, con un viento que te empuja donde no quieres, con un error de cálculo, con una vela enemiga que aparece cuando estás cansado, cuando la guardia está floja, cuando el capitán confía demasiado. El mar es grande, sí, pero las rutas son conocidas, y en guerra esas rutas se convierten en emboscadas. Imagina el momento. El barco ya ha visto combate o lo ha olido de lejos. La tripulación vive con el cuerpo tenso, y de pronto el enemigo está cerca. No como punto en el horizonte, sino como presencia. Se distinguen los colores, se oyen voces, se ve el movimiento de hombres en cubierta. El capitán ordena maniobras, intenta ganar Barlovento, intenta colocarse, pero el enemigo también maniobra, y cuando el primer disparo suena, el aire cambia. El aire se vuelve pesado, como si el humo tuviera peso. Y entonces, en cuestión de minutos, la vida se reduce a sobrevivir. Si el barco cae, si la resistencia se rompe, si el capitán decide rendirse para evitar una carnicería total, el marinero pasa de trabajador a prisionero sin transición. Un instante estás en tu puesto. Al siguiente te desarman, te registran, te empujan, te miran como se mira una mercancía. Porque en el siglo XVII, el prisionero en el mar es un problema logístico y una oportunidad económica. Puede ser intercambiado, puede ser vendido, puede ser usado, puede ser simplemente abandonado. La captura es humillación, pero también es miedo puro. No el miedo abstracto a morir, sino el miedo concreto a lo que te harán. ¿Te dejarán vivir?
¿Te obligarán a servir? ¿Te encerrarán en una bodega? ¿Te llevarán a un puerto enemigo y te pudrirás en una prisión? En el mar, la ley es una sombra. Depende de quién te tiene en sus manos. Coxere conoce entonces el otro lado de la guerra, el cautiverio. Y el cautiverio no es una pausa. Es otra forma de violencia, más lenta, más sucia. En una prisión, sea en tierra o en un barco, el cuerpo se degrada rápido. La comida es peor que a bordo. El aire es peor. La humedad se vuelve enemiga constante. Las enfermedades circulan como rumores. Uno tose, otro cae, otro no se levanta. Y la dignidad se reduce a cosas pequeñas. Un trozo de tela seca, un sorbo de agua que no esté podrida, un rincón donde no te pisen. El marinero prisionero aprende a contar el tiempo sin reloj. Por la luz que entra por una rendija, por el cambio de guardia, por el hambre, por el sonido del puerto si está cerca, campanas, carros, voces. Aprende a escuchar pasos y distinguir si vienen por ti o por otro. Aprende a no mirar demasiado a los ojos, porque una mirada puede ser interpretada como desafío. Aprende a tragar insultos. Aprende a negociar con lo único que tiene, su utilidad. Y aquí aparece una de las verdades más incómodas del mundo marítimo de esa época. La lealtad es, muchas veces, un lujo. El Estado habla de patriotismo. El marinero habla de pan. Si estás cautivo y te ofrecen servir en un barco enemigo, ¿qué haces? Si te ofrecen libertad a cambio de trabajo, ¿qué haces? Si te dicen sube a bordo, necesitamos manos, ¿qué haces? La moral en el papel es clara. En la bodega húmeda con fiebre no lo es. Las guerras anglo-neerlandesas producen un flujo constante de hombres que cambian de manos. Marineros ingleses en puertos holandeses. Marineros holandeses en puertos ingleses. Intercambios, rescates, fugas. Y en medio de ese tráfico humano, Coxere se mueve como puede. No como héroe, sino como superviviente. La supervivencia tiene detalles. Detalles que no aparecen en los relatos oficiales, pero que llenan una autobiografía como la suya. ¿Cómo se consigue un pedazo extra de comida? ¿Cómo se guarda un botón, una hebilla, una moneda? Porque en cautiverio cualquier cosa puede ser moneda. ¿Cómo se hace amistad con alguien que habla otro idioma? Usando gestos, usando palabras sueltas, usando la gramática universal del hambre. ¿Cómo se aprende a no enfermar, o a enfermar sin morir? Y mientras tanto la guerra sigue. Afuera los barcos siguen saliendo. Los convoyes siguen cruzando. Los cañones siguen tronando. El prisionero lo sabe por rumores, por fragmentos de conversación de los guardias, por noticias que llegan como migas. Hubo una gran batalla. Se perdieron barcos. Se capturaron presas. El rey. El parlamento. La política entra como ruido de fondo, pero el cuerpo sigue siendo lo principal. En el mar del siglo XVII, el cuerpo es capital. Un marinero sano vale. Un marinero enfermo estorba. Un marinero con experiencia es útil incluso para el enemigo. Y esa utilidad puede salvarte o condenarte. Salvarte si te mantienen vivo para trabajar. Condenarte si te exprimen hasta romperte. Coxere, en su vida, atraviesa ese tipo de situaciones límite que convierten a un hombre en alguien que mira el mundo con otra luz. No una luz más sabia necesariamente, sino más fría. Porque cuando has sido capturado, cuando has sentido que tu vida depende del capricho de un oficial extranjero, la idea de orden se vuelve relativa. La autoridad ya no es sagrada, es circunstancial. Hoy manda uno, mañana manda otro. Y tú sigues siendo tú, con tus manos, con tu espalda, con tu hambre. En los barcos de guerra, además, la disciplina se vuelve todavía más teatral. El castigo no es solo corrección, es prevención del motín. En una tripulación armada, cansada, mal pagada, con miedo, el motín es un fantasma constante. Y para espantarlo, los oficiales recurren a lo que conocen. Miedo, azotes en cubierta delante de todos, grilletes, reducción de raciones, a veces, ejecuciones, la cuerda, el cuerpo colgando como advertencia, el mar como testigo indiferente. El marinero aprende entonces a odiar y a necesitar al mismo tiempo esa disciplina, porque sin disciplina el barco muere, pero con disciplina el hombre se rompe. Y en esa contradicción vive Coxere. Orgullo de oficio, sí, pero también la conciencia de que el oficio te trata como material. Hay un momento en toda guerra naval en que el mar se vuelve un espejo de la economía. No se pelea solo por banderas, se pelea por mercancías, por azúcar del Caribe, por tabaco, por especias, por textiles, por esclavos, por plata. El Atlántico es una autopista de riqueza, y los cañones son peajes. El marinero en ese sistema es el cobrador y el peón. Cobra con sangre, paga con años de vida. Cuando Coxere vuelve a estar en un barco, sea por liberación, por intercambio, por fuga o por reenganche, ya no es el mismo muchacho, que miraba la costa hacerse pequeña con una mezcla de miedo y esperanza. Ahora sabe que el mar no solo te puede matar con tormenta, te puede matar con política,
con un decreto, con una guerra que decide que tu barco es objetivo, con una bandera que te convierte en enemigo, y sin embargo vuelve, porque ¿qué alternativa hay? La tierra no es un refugio automático. En tierra hay pobreza, hay deudas, hay hambre. El marinero vuelve al mar porque el mar, incluso con guerra, sigue siendo trabajo. Trabajo peligroso, sí, pero trabajo, y porque la guerra, paradójicamente, abre oportunidades. Más barcos necesitan manos, más presas prometen reparto, más rutas se abren y se cierran, creando huecos donde un hombre rápido puede colarse. En esos años, la vida a bordo se llena de preparativos constantes. Se navega con armas listas, se duerme con la ropa puesta, se mantiene la pólvora seca como si fuera oro, se revisan mechas, se guardan en cajas, se protegen del agua, se entrenan maniobras de combate. Virar rápido, presentar costado, mantener formación, la línea de batalla empieza a imponerse como idea táctica. Barcos alineados, disparando de costado, intentando romper la línea enemiga. Para el marinero raso, esa táctica se traduce en una cosa simple: estar en el lugar correcto cuando el cañón necesita ser cargado otra vez. Y otra, hasta que los brazos ya no responden. El combate deja heridos, muchos, y el tratamiento médico en el mar es una mezcla de oficio y horror. El cirujano de a bordo, si lo hay, trabaja con herramientas simples, con alcohol, con cuchillos, con sierras. La amputación es rápida porque el dolor no puede prolongarse y porque la infección acecha. El marinero aprende a mirar hacia otro lado, pero escucha igual. El grito, el golpe, el gemido que se apaga. Aprende que la vida puede cambiar en un segundo por una astilla. Una astilla de madera disparada por un cañonazo puede ser tan mortal como la bala. La madera, cuando explota, se convierte en metralla, y luego está el fuego. El fuego en un barco es el infierno más cercano, porque todo arde, la brea, la madera, las velas, las cuerdas, y porque el fuego se alimenta del viento, y el viento es lo que mueve tu casa flotante. En combate, un incendio puede empezar por una chispa, por una mecha mal controlada, por un disparo que entra donde no debe. Y entonces la tripulación corre con cubos, con mantas mojadas, con desesperación. El humo asfixia, la cubierta se vuelve un laberinto. Y el mar, ahí al lado, parece burlarse. Tanta agua, y sin embargo no basta. En medio de esa violencia, hay momentos de una normalidad casi insultante. Después de un combate, si el barco sigue a flote, hay que reparar. Hay que coser velas, reemplazar cabos, apuntalar mástiles, tapar agujeros con lo que haya. Hay que limpiar sangre. Hay que tirar cuerpos al mar si no hay forma de conservarlos. El funeral marítimo es breve. Un cuerpo envuelto, una oración rápida si alguien la sabe, un empujón. El agua lo traga, y el barco sigue. Porque el barco siempre sigue. Coxere observa, aprende, guarda. Y en algún lugar de su mente, la tinta empieza a formarse, aunque todavía no toque papel. Porque lo que hace singular su testimonio no es que haya visto cosas extraordinarias, muchos las vieron, sino que recuerda lo ordinario dentro de lo extraordinario. Recuerda cómo se repartía la comida en días de tensión. Recuerda cómo se hablaba en cubierta cuando se avistaba enemigo. Recuerda el tono de los oficiales, la manera en que el miedo se disfraza de autoridad. Recuerda incluso la economía pequeña. ¿Quién guardaba qué? ¿Quién debía a quién? ¿Quién prometía pagar cuando llegara la presa? La guerra también cambia la relación con el enemigo. En tierra el enemigo es una idea. En el mar el enemigo tiene cara, tiene manos, tiene miedo. Cuando se captura un barco, cuando se sube a bordo del otro, cuando se ven los ojos del marinero neerlandés que podría ser tu reflejo, a la guerra se vuelve extraña. Porque ese hombre también trabaja, también obedece, también sueña con volver vivo, y sin embargo si te dan la orden, lo golpeas, lo atas, lo empujas, no por odio personal, sino por sistema, por inercia, por supervivencia. Y ahí aparece la zona moral gris incluso antes del corso y la piratería abierta. Porque en guerra capturar mercancía es legal si tienes la bandera correcta y el papel correcto. Una carta puede convertir el saqueo en servicio, puede convertir el robo en patriotismo, puede convertir la violencia en contabilidad. Se toma el barco, se inventaría la carga, se lleva a puerto, se adjudica, se reparte, todo con sellos, con firmas, con tribunales de presas. La tinta otra vez intentando domesticar la sangre. Pero para el marinero, el reparto es lo que importa. Y el reparto no siempre es justo. Los oficiales se llevan más. Los armadores se llevan más. El Estado se lleva su parte. Al marinero le llega una fracción, a veces ridícula comparada con el riesgo, y esa injusticia alimenta resentimiento, alimenta la idea de que si el sistema te exprime, quizá haya que buscar atajos, no por romanticismo, sino por cálculo. En el contexto de las guerras, además, el reclutamiento forzoso se intensifica. Las patrullas buscan hombres en tabernas, en muelles, en callejones.
Un marinero puede bajar a tierra con la intención de gastar su paga y despertar al día siguiente en otro barco, con otra tripulación, con otra bandera. La vida se vuelve una sucesión de embarques que no siempre eliges. Y esa falta de control erosiona la identidad. ¿Quién eres, si tu destino lo decide una orden y un golpe? Cogsere, como tantos, aprende a adaptarse, a no aferrarse demasiado a un capitán, a no confiar demasiado en promesas, a guardar lo que pueda, a mantener su habilidad como su única propiedad real, porque la habilidad, saber manejar velas, saber orientarse, saber trabajar duro, es lo que te hace valioso en cualquier barco, incluso en el del enemigo. La habilidad es tu pasaporte cuando no tienes otro. El cautiverio, cuando ocurre, deja una cicatriz particular. La sensación de que el mundo puede voltearse en un instante. Hoy eres tripulante, mañana eres prisionero. Hoy tienes ración, mañana mendigas. Hoy tienes nombre, mañana eres ese inglés. Y esa cicatriz se nota en la manera en que un hombre mira el futuro, ya no como una línea recta, sino como un mar con corrientes traicioneras. En los años de guerra, el Mar del Norte y el Canal son especialmente crueles. Fríos, grises, con tormentas que no necesitan truenos para ser mortales. El agua ahí no perdona. Caer por la borda no es nadar un poco. Es morir rápido, entumecido, con la ropa empapada, tirándote hacia abajo. Por eso, en combate o en tormenta, el miedo a caer es constante. Y el trabajo en jarcia, con viento fuerte, se vuelve una apuesta diaria. Subes porque te lo ordenan. Subes porque si no subes, el barco pierde vela, pierde control, muere. Subes con las manos heladas, con los dedos que no sienten bien la cuerda, y te dices que no mirarás abajo. Y miras igual. La guerra también trae consigo una burocracia extraña. Listas de tripulación, registros de paga, declaraciones de pérdidas, informes. Y en esa burocracia, el marinero raso suele ser un número, pero Cogsere, que más tarde escribirá, parece resistirse a ser solo número. Su memoria se aferra a nombres, a escenas, a detalles, como si al recordar reclamara existencia. Hay un tipo de escena que se repite en la vida marítima de guerra. El puerto después de la campaña. El barco entra con velas remendadas, con mástiles heridos, con hombres cojeando. El muelle huele a tierra, a carbón, a pescado. La gente mira. Algunos celebran, otros buscan a alguien entre las caras. El marinero baja y siente el suelo firme como algo extraño, casi ofensivo. Y entonces viene la otra batalla, la del pago, la del reparto, la de las promesas. Se discute cuánto corresponde a cada uno. Se discute qué se perdió, qué se ganó. Se discute si la presa fue adjudicada legalmente. Se discute si el armador descontará gastos. Siempre hay gastos, siempre hay descuentos. Y el marinero, que ha arriesgado la vida, se encuentra otra vez en la posición de suplicar por lo suyo. Esa humillación económica es una forma de violencia menos visible que el cañón, pero igual de corrosiva. En ese ambiente el alcohol no es solo vicio. Es anestesia, es celebración y olvido. La taberna se llena de hombres que hablan alto para no escuchar lo que llevan dentro. Se cuentan historias de combate, se exagera, se ríe, y en algún rincón alguien calla, porque no todos vuelven enteros. Algunos vuelven con la cabeza llena de ruido, otros vuelven con culpa, otros vuelven con rabia, y muchos vuelven con nada. Cogsere atraviesa esa época con la ambición todavía viva, pero ahora mezclada con una experiencia que lo endurece. La guerra le enseña que el ascenso social no depende solo de trabajar bien. Depende de sobrevivir. Depende de estar en el barco correcto en el momento correcto. Depende de no caer prisionero. Depende de no enfermar. Depende de no ser el que recibe la astilla en el cuello. Y aún así, la vida sigue empujándolo hacia el mar. Porque el mar, en guerra, es también el lugar donde se decide el futuro de Inglaterra como potencia. Los astilleros trabajan sin descanso. La madera se convierte en barcos. Los barcos en flotas. Las flotas en batallas. Y cada batalla necesita manos. Manos que carguen, que cosan, que achiquen, que disparen, manos como las de Cogsere. En algún punto, la experiencia de captura y de guerra deja en él una comprensión íntima de la fragilidad de la legalidad. Hoy eres legal porque navegas bajo bandera inglesa y con órdenes. Mañana, si te separas del convoy y te capturan, eres enemigo. Si te escapas y te embarcas en otro lado, eres desertor. Si aceptas servir para sobrevivir, eres traidor para unos y útil para otros. La identidad se vuelve una etiqueta que otros pegan y despegan según convenga. Esa porosidad de lealtades no es un defecto personal. Es una característica del mundo marítimo del siglo XVII, un mundo donde los estados modernos todavía están consolidando su control, donde las comunicaciones son lentas, donde un hombre puede desaparecer en un puerto extranjero y reaparecer con otro nombre, donde la necesidad manda más que la bandera. Y Cogsere, al vivirlo en carne propia, se convierte en un testigo incómodo.
No encaja bien en la narrativa limpia de héroes nacionales. Es demasiado humano, demasiado práctico, demasiado consciente de que la guerra, para el marinero, es trabajo con riesgo extremo. Y mientras todo eso ocurre, mientras el mar lo golpea con guerra y cautiverio, hay algo que se va formando como una obsesión silenciosa. La necesidad de fijar, de no dejar que todo se pierda en el ruido, porque el mar tiene una cualidad cruel. Borra huellas, borra cuerpos, borra historias. Un barco se hunde y con él se hunden nombres, deudas, promesas, amores, rencores. El agua lo iguala todo. La escritura, años después, será su manera de resistir esa borradura, pero incluso ahora, en plena guerra, se nota el germen, la atención al detalle, la memoria que no se conforma con «pasó una batalla», sino que quiere recordar cómo olía el humo, cómo se repartía el agua, cómo se miraban los hombres cuando el enemigo estaba cerca, cómo el miedo se convertía en trabajo, porque al final, en el corazón de esta etapa, hay una imagen que se repite. Un hombre en cubierta, con las manos llenas de sal, con Simón, la garganta llena de humo, obedeciendo órdenes que vienen de arriba y que vienen, en realidad, de mucho más arriba. De la competencia entre imperios, de la economía del Atlántico, de la ambición de estados que se construyen a cañonazos. Y ese hombre, que podría ser cualquiera, resulta que no es cualquiera. Resulta que recuerda. Resulta que, algún día, tomará un cuaderno y hará lo imposible. Convertir el caos en líneas. Convertir el estruendo en frases. Convertir la guerra, con su captura, su hambre, su disciplina feroz, en una bitácora de conciencia, donde la tinta, por fin, no pretende estar limpia, sino que acepta su mezcla inevitable con la sal. Hay un instante, después de haber sido mercancía humana, capturado, contado, empujado de un lado a otro, en que el mar deja de parecer un destino y empieza a parecer un mercado sin techo, con viento, con cuchillos y con papeles. Porque el siglo XVII es eso, el papel intentando domesticar la violencia, un sello que convierte un abordaje en servicio, una firma que transforma el saqueo en premio, una carta de marca que, doblada en un bolsillo húmedo, vale más que una oración. Y para un marinero como Edward Coxer, que ha visto cómo la lealtad se estira y se encoge según el hambre, esa diferencia entre corsario y pirata no es una línea moral, es una línea administrativa. A veces, una línea de tinta tan fina que se corre con la sal. La zona gris no empieza con una bandera negra ondeando al viento, ni con un juramento teatral. Empieza con cosas pequeñas, con el rumor en el muelle de que tal capitán paga mejor, con la noticia de que en tal ruta hay barcos cargados de azúcar o tabaco y que la escolta es floja, con la certeza de que el salario regular llega tarde, si llega, y que el reparto de una presa, aunque sea injusto, al menos existe. Empieza con un cálculo frío. El cuerpo no aguanta eternamente y el mar no espera. En los puertos ingleses de esos años, la guerra y el comercio se mezclan como brea caliente. Los astilleros huelen a madera recién cortada, a alquitrán, a sudor. Los carpinteros golpean cuñas, los calafates meten estopa en las juntas, los herreros escupen chispas. Y entre ese ruido de trabajo hay otro ruido. El de los reclutadores, el de los agentes de armadores, el de los hombres que prometen embarques limpios y esconden los sucios. Se habla de convoyes, sí, pero también se habla de presas. Se habla de oportunidades. Se habla de la mar como si fuera una mesa de juego. Coxere, que no es un aristócrata ni un oficial con renta, escucha con el oído de quien sabe cuánto cuesta una semana sin paga. Y sabe también otra cosa, que la disciplina de un buque de guerra puede ser peor que la de un barco mercante, y que la disciplina de un corsario puede ser peor que ambas, porque allí la autoridad se sostiene no solo con el látigo, sino con la codicia. La codicia es una cuerda tensa, une a la tripulación, hasta que la parte del botín parece pequeña, entonces la cuerda se convierte en garrote. El corso, en teoría, es orden. Hay un documento que autoriza atacar al enemigo. Hay un tribunal que decide si la captura fue legítima. Hay un inventario de la carga. Hay porcentajes. Hay jerarquías. En la práctica, en cubierta, cuando el viento cambia y aparece una vela solitaria, todo se reduce a lo mismo de siempre. Velocidad, sorpresa, cañones listos, hombres con las manos en los cabos, ojos clavados en el horizonte, y una pregunta muda que nadie formula en voz alta. ¿Vale la pena? Porque atacar no es gratis. Un barco puede ser presa fácil, o puede ser cebo. Puede llevar escolta escondida tras la línea del horizonte. Puede tener más cañones de los que parece. Puede tener una tripulación desesperada que pelea como si no hubiera mañana. Y en el mar, cuando te equivocas, no hay retirada elegante. Hay madera rota.
Hay cuerpos. La vida cotidiana en esa zona gris tiene un ritmo particular. No es la rutina del mercante, donde el objetivo es llegar con la carga intacta. No es la rutina del buque de guerra, donde el objetivo es mantener formación y obedecer señales. Aquí el objetivo es encontrar, cazar, y eso cambia todo. Se navega con el ojo entrenado para leer el cielo y el agua como un mapa de posibilidades. Una bandada de aves puede indicar tierra. Una mancha en el horizonte puede ser vela. Una línea de espuma puede delatar un banco peligroso donde un perseguidor se arriesga a encallar. Se vive con el catalejo como extensión del cuerpo y se vive con hambre de información. En cada puerto, antes de zarpar, se compra lo que se pueda. No solo galleta y carne salada, sino noticias. ¿Qué barcos han salido? ¿Qué rutas usan? ¿Qué bandera llevan? ¿Qué guerra se está enfriando y cuál se está calentando? Los marineros hablan con estibadores, con taberneros, con prostitutas, con pilotos. La información corre como alcohol barato. Quema, pero calienta. Coxere se mueve en ese mundo con una mezcla de oficio y necesidad. Sabe amarrar, sabe izar, sabe achicar, sabe aguantar guardias largas con el cuerpo entumecido, pero ahora aprende otra habilidad, la de medir a los hombres. Porque en un barco que vive del botín, la tripulación es un animal nervioso. Hay veteranos que han visto demasiadas cosas y ya no se impresionan. Hay jóvenes que creen que el mar es una escalera rápida hacia la riqueza. Hay oficiales que se presentan como caballeros, pero cuentan monedas con dedos sucios. Y hay siempre, siempre, el que susurra. Si el capitán nos engaña, lo arreglamos nosotros. El motín no es una fantasía romántica. Es una herramienta. Un recurso extremo, sí, pero real. En el siglo XVII, con comunicaciones lentas y autoridad distante, un barco en alta mar es un pequeño reino flotante, y si el rey, el capitán, pierde legitimidad, el reino se vuelve peligroso. La legitimidad se pierde por muchas razones: por crueldad excesiva, por cobardía en combate, por repartir mal el botín, por favoritismos, por promesas rotas. A veces basta con una sola noche de raciones cortadas y una mañana de insultos. En esa atmósfera la disciplina cambia de textura. Ya no es solo miedo al castigo, es miedo al compañero. Porque el compañero puede ser aliado, o puede ser el primero en agarrarte si cree que estás del lado equivocado. La lealtad se vuelve una moneda que se gasta rápido. Y sin embargo el barco sigue siendo barco. La mar sigue siendo mar. La sal sigue comiéndose el hierro. Las cuerdas siguen cortando las manos. Las velas siguen rasgándose con el viento. La vida sigue siendo trabajo físico brutal, aunque el objetivo sea el botín. Se sube a la jarcia con el mismo vértigo, se duerme en el mismo espacio apretado, con el mismo olor a cuerpos húmedos, a ropa que no se seca, a madera vieja. Se come lo mismo: bizcocho duro, carne salada, a veces guisantes, a veces un trago de cerveza o ron si hay. Y el agua siempre con ese gusto a barril, a moho, a tiempo. La diferencia es el estado mental. En un mercante el miedo es al temporal y al enemigo. En un corsario el miedo incluye otra cosa. El miedo a que la oportunidad se escape, a que la presa pase de largo, a que otro la capture, a que el capitán decida no arriesgar y la tripulación lo considere traición. La codicia empuja hacia el peligro como el viento empuja la vela. Cuando por fin se avista un objetivo, el barco entero cambia de respiración. Se apagan conversaciones, se ajustan cinturones, se revisan armas pequeñas, mosquetes, pistolas, sables, picas, se preparan granadas de mano rudimentarias, si las hay, se reparten cartuchos, se cubren las mechas para que no se mojen, se colocan cubos de agua por si el fuego aparece, se cierran escotillas, se despeja cubierta. Todo se vuelve mecánico, porque el cuerpo sabe que en minutos puede estar luchando a pocos metros de otro hombre. El acercamiento es una danza sucia. Ganar barlovento, cortar el rumbo, fingir retirada para atraer, o, si se puede, acercarse con bandera falsa hasta el último momento. Ese truco viejo como el mar, que depende de la distancia y de la luz. El sol puede ser aliado. Si lo tienes detrás, el enemigo te ve peor. La niebla puede ser aliada. Si sabes navegar en ella sin perderte. El mar, incluso cuando parece neutral, toma partido por quien lo entiende mejor. Y luego, el choque. El primer cañonazo que no busca hundir sino desarbolar. Romper jarcia. Cortar velas, dejar al otro sin movimiento. Porque un barco inmóvil es un animal herido. Se le puede rodear, se le puede abordar, se le puede obligar a rendirse. El abordaje es el momento en que la guerra naval se vuelve guerra de callejón. Ya no hay distancia, ya no hay humo que te proteja. Hay madera entre dos mundos y hombres saltando sobre ella. Hay gritos, hay golpes, hay sangre que cae sobre la cubierta y se mezcla con agua de mar y con serrín. Si alguien tuvo la presencia de ánimo de esparcirlo para no resbalar. Hay el sonido de metal contra metal,
de botas golpeando tablas, de un cuerpo cayendo y no levantándose. Coxere, en esa escena, no es un personaje de novela. Es un marinero que intenta no morir, que intenta hacer lo que le toca, que intenta no quedarse atrás, porque quedarse atrás es ser señalado como cobarde, y en un barco de corsarios la cobardía se paga caro. Se paga con golpes, con expulsión, con abandono en un puerto enemigo, o con algo peor, con la pérdida de tu parte del botín, que es al final la razón por la que estás allí. Cuando el enemigo se rinde, si se rinde, llega el otro tipo de violencia, la del registro. Se baja a la bodega, se abren cofres, se rompen cerraduras, se cuentan fardos, se huelen barriles, se palpa la mercancía como si fuera carne, azúcar en panes duros, tabaco prensado, telas, especias, herramientas, a veces plata, a veces armas, y también personas. Porque el Atlántico del siglo XVII es un circuito donde la esclavitud está presente como sombra constante, y un barco puede llevar seres humanos encadenados como parte de la carga. En esos casos, la zona gris se vuelve negra del todo. La mercancía respira, mira, suplica, y el marinero, que también ha sido tratado como mercancía en cautiverio, se enfrenta a un espejo que no siempre quiere mirar. El reparto del botín, ese momento que en la imaginación popular es fiesta, en realidad es contabilidad y tensión. Se hace inventario, se decide qué se puede vender rápido y qué conviene guardar. Se calcula la parte del armador, la del capitán, la de los oficiales, la de los marineros. Y siempre hay sospecha, siempre hay la idea de que alguien escondió algo, que alguien se guardó una bolsa, que alguien metió una pieza de plata en su ropa. Por eso en muchos barcos se registran a los hombres, se les obliga a vaciar bolsillos, se les mira como se mira a ladrones, aunque todos están allí para robar con permiso. La palabra permiso es la clave, porque mientras exista un papel que diga que esa presa es legítima, el corsario puede entrar en puerto como vencedor, puede vender, puede gastar, puede caminar por la calle sin que lo cuelguen. Pero el papel no siempre llega a tiempo. A veces la carta de marca es dudosa, a veces el objetivo no era realmente enemigo, sino neutral. A veces se atacó demasiado pronto, demasiado lejos, demasiado cerca de una costa que no convenía, y entonces el corsario se convierte de golpe en pirata a ojos de la ley. Esa transformación puede ocurrir sin que cambie nada en cubierta. Los mismos hombres, las mismas armas, la misma sangre en las tablas. Solo cambia la interpretación en un tribunal. Solo cambia la bandera que el juez decide reconocer. Y esa fragilidad legal es un veneno lento. Si hoy te pueden llamar servidor del rey y mañana criminal, ¿qué significa obedecer? Coxere vive en esa ambigüedad como quien camina sobre una cubierta mojada. Con cuidado, pero sabiendo que igual puede resbalar. Y en su memoria, esa memoria que más tarde se volverá tinta, se van acumulando escenas que no son heroicas, sino reveladoras. Un capitán que promete una parte mayor y luego descuenta gastos inventados. Un oficial que se queda con una pieza de tela fina por derecho. Un marinero que, al recibir su parte, descubre que no alcanza ni para pagar deudas en tierra. Un compañero que, borracho, confiesa que preferiría arriesgarlo todo en una presa grande antes que volver a la rutina de salario miserable. La zona gris también tiene geografía. No es lo mismo cazar en el canal que en el Atlántico abierto. No es lo mismo rondar las rutas hacia el Caribe que merodear cerca de puertos europeos. En el Atlántico la distancia diluye la autoridad. Las noticias tardan, los perseguidores tardan, los tribunales están lejos, y esa distancia crea un espacio donde la tentación crece. Si estás a semanas de cualquier puerto que pueda juzgarte, la moral se vuelve más flexible, la necesidad más urgente, el botín más seductor, y el Caribe, con su calor pegajoso y su promesa de riqueza, es un imán. No solo por el azúcar y el tabaco, sino por la estructura misma del imperio. Islas, colonias, convoyes, puertos fortificados, rutas previsibles. Un corsario puede imaginarse allí como un depredador en un corral lleno, pero el Caribe también es enfermedad. Fiebres, disentería, mosquitos, agua mala, comida que se pudre rápido. Un marinero puede sobrevivir a cañones y morir por una fiebre que lo deja delirando en una hamaca, empapado en sudor, con la piel ardiendo, el cuerpo, siempre el cuerpo. En esa zona gris, el cuerpo se gasta más rápido, porque el riesgo se multiplica, guardias más tensas, combates más cercanos, reparaciones apresuradas, y, a menudo, menos disciplina sanitaria, porque el barco vive al límite. Se persigue cuando se debería descansar, se aborda cuando se debería reparar, se bebe cuando se debería ahorrar agua. La vida útil del marinero se acorta como una cuerda que se deshilacha,
Hay otro elemento que empuja hacia la piratería abierta: el cierre de oportunidades legales. Cuando una guerra se enfría, cuando se firman tratados, cuando los estados intentan volver a controlar el mar, muchos hombres quedan colgados. Han aprendido a vivir del botín, han probado el sabor de una ganancia rápida, han visto que el salario regular es una promesa lenta y a veces falsa, y de pronto les dicen se acabó. Vuelvan a ser trabajadores obedientes, vuelvan a esperar paga, vuelvan a aceptar castigos, vuelvan a la fila. Algunos vuelven, otros no pueden. No porque sean demonios, sino porque el mundo que los formó ya les cambió el paladar. Y porque además hay deudas, hay familias, hay heridas, hay cicatrices. Hay un cuerpo que ya no sirve para cargar cañones en un buque de guerra, pero todavía puede sostener un sable en un abordaje. Hay un hombre que ya no encaja en tierra, pero tampoco tiene un lugar limpio en el mar. En ese punto, la diferencia entre corsario y pirata se vuelve casi una cuestión de supervivencia. Si no hay carta de marca, pero hay barco y hay armas y hay hombres, ¿qué haces? Si un capitán decide atacar igual, la tripulación puede protestar, o puede seguirlo, porque la alternativa es hambre. Y una vez que cruzas esa línea, volver es difícil, porque la ley no olvida, porque los puertos se cierran, porque los perseguidores aparecen, porque la horca es una posibilidad real, no un símbolo. La piratería del siglo XVII no es solo aventura, es logística, es esconderse, es elegir fondeaderos donde no te vean, es tener informantes en tierra, es saber qué puertos son corruptibles y cuáles no, es mantener el barco en condiciones sin acceso fácil a astilleros, es conseguir pólvora, balas, comida, agua, es negociar con comerciantes que te desprecian en público y te compran en privado, es vivir con el miedo constante a que un antiguo compañero te delate por una recompensa. Y en el centro de todo, la tripulación como comunidad forzada, en un barco pirata o semicorsario, la autoridad del capitán puede ser más frágil que en un buque de guerra, porque allí la obediencia no se sostiene en el Estado, sino en el acuerdo, en la idea de que el capitán es útil, si deja de serlo, se le reemplaza. Esa democracia brutal no nace de ideales modernos, sino de necesidad. Hombres armados, lejos de todo, no aceptan fácilmente ser tratados como esclavos. Pero esa misma dinámica puede volverse salvaje. Hoy votan, mañana apuñalan. El mar no educa en civismo, educa en consecuencias. Coxere, que viene de un mundo donde el látigo y la jerarquía eran norma, se encuentra con esa otra forma de orden. Un orden hecho de pactos y amenazas. Y aprende otra vez a medir, a callar cuando conviene, a hablar cuando es necesario, a no destacar demasiado, a no parecer demasiado ambicioso porque la ambición ajena se interpreta como peligro, a no parecer demasiado moral, porque la moral ajena se interpreta como juicio. En esa zona gris, la religión también cambia de tono. En los barcos respetables, se reza, se invoca a Dios antes de una tormenta, se agradece después. En los barcos de botín, la fe puede seguir, pero se mezcla con blasfemia, con superstición, con amuletos, con juramentos. Se reza por suerte, se reza por botín, se reza por no ser capturado. Y cuando alguien muere, la oración es rápida, porque el trabajo no espera. La muerte se vuelve parte del inventario. Y el inventario vuelve la tinta. Porque incluso en la ilegalidad se escribe, se anotan partes, se registran capturas, se hacen listas, se firman acuerdos. La escritura aparece como una obsesión humana. Poner orden donde no lo hay. Coxere, que más tarde dejará un manuscrito de su vida, vive rodeado de esa contradicción. Hombres que roban y sin embargo cuentan con precisión. Hombres que matan y, sin embargo, discuten porcentajes. Hombres que desafían al Estado y, sin embargo, imitan su burocracia en miniatura. Hay escenas que se clavan en la memoria de un marinero y no se van. Una de ellas es el momento en que un barco capturado se convierte en premio y hay que decidir qué hacer con su gente. Los prisioneros en cubierta con las manos atadas, mirando a los vencedores con odio o con miedo. Los vencedores, cansados, sudados, con sangre ajena en la ropa, decidiendo si los dejan en un puerto, si los intercambian, si los obligan a unirse, porque obligar a un prisionero a servir es tentador. Faltan manos, siempre faltan manos. Pero un prisionero obligado es un riesgo. Puede sabotear, puede amotinarse, puede matar mientras duermes. Y sin embargo se hace, se ha hecho siempre. Coxere lo sabe por experiencia propia. Él mismo ha estado del lado del capturado. Y esa simetría es una de las cosas más inquietantes de su mundo. Hoy sujetas la cuerda. Mañana la cuerda te sujeta a ti. Hoy repartes. Mañana te registran. Hoy tienes voz. Mañana eres silencio. En el mar la identidad es reversible. La vida en esa zona gris también está llena de pequeñas economías clandestinas.
Un marinero guarda una moneda cosida en el forro de su camisa, otro esconde una hebilla de plata, otro cambia un trozo de tela por tabaco. Se comercia con todo, con comida, con alcohol, con herramientas, con información, se comercia incluso con favores. Y cada intercambio tiene su riesgo, porque el castigo por robar al reparto puede ser brutal, pero el hambre empuja, la deuda empuja, la idea de que el capitán ya robó primero empuja, y cuando el barco entra en puerto la tensión no se disuelve, cambia de forma. En tierra el botín se convierte en dinero, si encuentras quien lo compre, y ahí aparece el mundo de los intermediarios. Comerciantes que pagan menos de lo que vale, porque saben que no puedes quejarte. Taberneros, que suben precios cuando ven marineros con monedas. Prestamistas que ofrecen crédito con sonrisa y cobran con dientes. El marinero que soñaba con ascenso social descubre que el dinero rápido se va rápido, que la riqueza sin estabilidad es como agua en las manos. Coxere observa eso también. Observa cómo hombres que arriesgaron la vida por una presa gastan su parte en una semana. Observa cómo la taberna se traga monedas como el mar se traga cuerpos. Observa cómo algunos intentan ser prudentes, guardar, comprar ropa decente, quizá herramientas, quizá pagar una deuda, quizá ayudar a la familia. Y observa cómo la prudencia, en ese ambiente, puede ser motivo de burla, porque la cultura del barco premia el riesgo, no el ahorro. Premia el gesto grande, no el plan. Pero el plan es lo que distingue a quien sobrevive más tiempo. Y Coxere, con su ambición de subir, con su deseo de no ser siempre uno más, intenta aprender a planear en un mundo que castiga los planes. Planear en el mar es aceptar que el viento puede destruir tu estrategia en una hora. Planear en la guerra es aceptar que un tratado puede convertirte en criminal de un día para otro. Planear en la zona gris es aceptar que tu propio capitán puede cambiar de idea si huele una presa mejor. Esa inestabilidad se siente incluso en los objetos. La ropa del marinero es un archivo de su vida. Remiendos sobre remiendos, manchas de brea, cortes cosidos, botones que no combinan. Sus manos son un mapa, callos, cicatrices, uñas rotas. Su cuerpo guarda el clima. La piel curtida por el sol, los labios agrietados por el salitre, los hombros doloridos por tirar de cabos, y en la cabeza, un ruido constante, el del mar, incluso cuando está en tierra, ese ruido que no se apaga. En la zona gris, además, el enemigo no siempre es el enemigo. A veces el enemigo es el mismo sistema que te usa. Un marinero puede odiar a los neerlandeses por lo que hicieron en combate, sí, pero también puede odiar a su propio armador por no pagar, puede odiar a su capitán por castigos injustos, puede odiar al Estado por reclutarlo a la fuerza, y ese odio múltiple hace que la bandera pierda color. Se vuelve tela. Se vuelve un símbolo útil cuando conviene y prescindible cuando estorba. Por eso los cambios de tripulación y de mando son tan decisivos. Un hombre como Coxere puede pasar de un barco relativamente ordenado a otro donde reina el caos. Puede pasar de un capitán prudente a uno temerario. Puede pasar de una tripulación cohesionada a una llena de resentimientos. Y cada cambio altera su destino inmediato más que cualquier discurso político. Hay capitanes que entienden que la tripulación es su motor y la tratan con una mezcla de dureza y cálculo. Castigan, sí, pero pagan. Exigen, sí, pero reparten. Esos capitanes pueden mantener un barco unido, y hay capitanes que creen que el miedo basta. Esos suelen terminar mal. Porque en un barco de botín, el miedo sin recompensa es dinamita. Coxere aprende a leer esas señales. ¿Cómo habla un capitán cuando hay presa a la vista? Si mira a sus hombres, o solo mira la mercancía, si promete con precisión o con vaguedad, si castiga por disciplina o por humillación, aprende a notar quién manda de verdad. A veces no es el capitán, sino el contramaestre, o un grupo de veteranos que controlan el ánimo de los demás. Aprende que el poder en el mar es una cuerda con muchos nudos. Y en medio de todo eso, la tinta sigue apareciendo como contraste, no necesariamente porque Coxere escriba ya. La escritura puede venir después, sino porque el mundo que lo rodea está lleno de escritura que decide vidas. Un papel que autoriza, un papel que condena, un papel que promete paga, un papel que registra una captura, un papel que, si se pierde en una tormenta, puede convertirte en pirata ante el primer juez. La tinta en el mar no es cultura, es arma. Hay algo casi doméstico en cómo un marinero protege el papel. Lo envuelve, lo guarda en una bolsa de cuero, lo mantiene lejos del agua, lo revisa como se revisa una herida, porque sabe que ese papel puede ser la diferencia entre caminar por un muelle o colgar de una cuerda. Y esa conciencia del valor del documento es parte de la paradoja de Coxere. Un hombre que vive en el caos, pero entiende el poder del orden escrito.
La zona gris también tiene su estética, no la estética romántica posterior, sino la estética real. Barcos con velas remendadas, con pintura descascarada, con cañones de distintos tamaños porque se han ido acumulando como piezas robadas. Tripulaciones vestidas con lo que pudieron conseguir. Chaquetas de segunda mano, sombreros deformados por la lluvia, pañuelos sucios, botas que no son par, armas que no combinan. Y sin embargo, una eficacia brutal cuando llega el momento de actuar, porque el mar no premia la elegancia, premia la rapidez y premia la crueldad, aunque nadie quiera admitirlo. En el abordaje, la crueldad puede ser táctica. Si haces creer al enemigo que resistir significa muerte segura, se rendirá antes. Si tu reputación es terrible, algunos barcos se rendirán al verte. La reputación en esa economía es capital, y construirla puede implicar actos que luego pesan en la conciencia. Coxere, al recordar, no puede escapar de esa sombra. La violencia no es un accidente, es parte del oficio cuando el oficio se desliza hacia el botín. Pero la conciencia en el siglo XVII no se expresa como en el XXI. No siempre hay confesión emocional. A veces hay justificación práctica. Era necesario. Así se hacía. Si no lo hacíamos nosotros, lo harían ellos. El mar es así. Y esas frases, repetidas, funcionan como brea sobre una grieta. No la arreglan, pero la tapan lo suficiente para seguir navegando. La zona gris, al final, es un lugar donde el hombre se acostumbra a vivir con contradicciones sin resolverlas. Ser trabajador y depredador, ser víctima y verdugo, ser pieza intercambiable y, al mismo tiempo, agente de su propia violencia. Coxere encarna esa mezcla porque su vida no está diseñada para ser ejemplar. Está diseñada por el viento, por la guerra, por la economía del Atlántico, por la brutalidad de la disciplina marítima y por la tentación constante de un atajo. Y cada vez que el barco se aleja de la costa, cada vez que la tierra se vuelve una línea baja y borrosa, vuelve esa sensación. El mundo estable se queda atrás. Aquí, en el agua, lo que manda es lo que puedes hacer con tus manos y lo que otros están dispuestos a hacerte. Aquí, la ley es un rumor que llega tarde. Aquí, la moral se negocia con el estómago. Algún día Coxere tomará ese caos y lo pondrá en un cuaderno. Lo hará con una paciencia casi obstinada, como quien intenta enderezar un mástil torcido a fuerza de cuñas, y cuando lo haga la tinta no será limpia. Tendrá sal, tendrá manchas. Tendrá el temblor de un hombre que ha vivido demasiado cerca de la línea donde un papel te salva y una ola te borra. Porque en esa zona gris, más que en ninguna otra, se aprende que el mar no solo traga barcos, traga versiones de uno mismo. Y lo único que puede resistir un poco es la memoria, apretada en frases, como un nudo bien hecho que aguanta, por un tiempo, el tirón del viento. La primera señal de que el mar ya no es una opción sostenible no llega con una gran tormenta ni con un combate memorable. Llega con algo más humillante, con el cuerpo que tarda en responder, con la mano que, al tirar de un cabo, siente un pinchazo viejo como si el hueso recordara cada golpe, con la rodilla que cruje al subir a cubierta, con la tos que se queda pegada al pecho, incluso cuando el aire es limpio. El marinero del siglo XVII envejece antes de tiempo, y no porque cuente años, sino porque acumula daños. Edward Coxere vuelve a tierra con esa clase de cansancio que no se cura durmiendo. Vuelve con la piel curtida y la mirada entrenada para medir distancias, para leer el cielo, para desconfiar de la calma, y vuelve, sobre todo, con una experiencia que no encaja bien en los relatos oficiales. Ni héroe de guerra, ni simple criminal, ni víctima pura, un hombre que ha trabajado, que ha obedecido, que ha saqueado, que ha sido capturado, que ha vuelto a embarcar, que ha sobrevivido a base de adaptarse, como se adapta una vela remendada a un viento caprichoso. En Inglaterra la vida en tierra no es un descanso, es otra disciplina. El puerto no huele a libertad, huele a cuentas, a alquileres, a pan, a cerveza aguada, a ropa que hay que comprar porque la vieja se deshace, a deudas que te esperan como perros. Y en los muelles, el ruido no se detiene. Martillos, gritos, carretas, cadenas, el golpe de barriles rodando, el chirrido de poleas. La ciudad portuaria es una máquina que tritura hombres y escupe otros. Y el marinero que baja del barco no se convierte automáticamente en ciudadano. Sigue siendo para muchos un cuerpo disponible. Porque el reclutamiento forzoso, la leva, el press, no desaparece por arte de magia. La guerra puede aflojar. Los tratados pueden firmarse, pero la necesidad de tripulaciones sigue, y el marinero veterano con manos que saben es un objetivo. En las tabernas cercanas al agua, donde el suelo está pegajoso de cerveza derramada y el aire es una mezcla de humo,
sudor y pescado. Se aprende a sentarse de espaldas a la pared, a vigilar la puerta, a no beber hasta perder el control, a no presumir de dinero, a no hablar demasiado alto de viajes y presas, porque siempre hay oídos que no son amigos. Coxere, que ha vivido la porosidad entre lo legal y lo ilegal, entiende que en tierra esa porosidad también existe, solo que con otras formas. El mismo comerciante que en público condena a los piratas puede, en privado, comprar mercancía de origen dudoso, si el precio es bueno. El mismo funcionario que habla de orden puede aceptar una propina para mirar hacia otro lado. La moral, como en el mar, se dobla con facilidad cuando hay hambre o ganancia, y sin embargo hay algo distinto. En tierra el tiempo se siente de otra manera. En el mar, el día se divide por guardias, por cambios de viento, por maniobras, por el ritmo de la jarcia. En tierra, el tiempo se divide por semanas, por alquileres, por estaciones, por cosechas, por precios. El marinero que ha vivido con el horizonte como única frontera se encuentra con paredes, con calles estrechas, con normas pequeñas, con la paciencia obligatoria de esperar. Esperar es difícil para quien ha vivido con la urgencia del abordaje. La tentación de volver a embarcar siempre está ahí, como un olor que no se va. Porque el mar, aunque te rompa, también te da algo que la tierra niega. Una lógica clara. Trabajo, peligro, recompensa, aunque sea injusta. Y la sensación de que tu habilidad importa. En tierra un hombre puede ser invisible. En el mar, incluso el marinero raso sabe que si no amarra bien, si no sube a la jarcia cuando toca, si no achica cuando entra agua, el barco entero paga. Esa importancia práctica, brutal, es adictiva, pero el cuerpo pone límites. Y la época también. El siglo XVII inglés es un tablero que cambia de forma con cada giro político. Las guerras anglo-neerlandesas han marcado rutas, han llenado el mar de convoyes y de presas, han creado oportunidades para el corso y han multiplicado la violencia. Pero las guerras no son eternas. Cuando se firman acuerdos, cuando el Estado intenta volver a controlar el Atlántico, el espacio gris se estrecha. Los corsarios pierden papeles, los capitanes pierden excusas. Los tribunales del almirantazgo se vuelven más activos. Y lo que ayer era servicio, hoy puede ser piratería. Para un hombre como Coxer, eso no es teoría, es una amenaza concreta. Porque la memoria del Estado es lenta, pero cuando alcanza, aprieta y la ahorca en los puertos, no es un símbolo lejano. Es madera real, cuerda real, cuerpos reales balanceándose como advertencia. Los panfletos y las baladas sobre ejecuciones circulan, se cantan, se venden. La muerte pública es parte del paisaje moral de la época, un espectáculo que pretende enseñar obediencia. En ese ambiente, estabilizarse no es solo un deseo, es una estrategia de supervivencia. Y ahí aparece el cuaderno, la tinta, la sal, no como un gesto literario, no como un capricho de autor, sino como una necesidad de ordenar. Coxere pertenece a un mundo donde la mayoría de los marineros no deja rastro escrito propio. Hay registros de barcos, listas de tripulación, cuentas de armadores, actas de tribunales, papeles sobre ellos, papeles contra ellos. Pero la voz del marinero, su percepción cotidiana, su detalle doméstico, qué se comía, cómo se castigaba, cómo se negociaba, cómo se temía, rara vez queda fijada por su propia mano. Que Coxere escriba es, en sí mismo, un acto de resistencia contra el olvido, y también quizá un acto de defensa. Porque escribir no solo conserva, también justifica. También construye una versión de uno mismo que puede sobrevivir a los rumores del muelle, a las acusaciones, a la simplificación brutal de pirata o héroe. La escritura en su caso no es una ventana limpia, es una bitácora de conciencia. Un intento de poner líneas rectas sobre un mar que nunca fue recto. Imagínalo en una habitación fría, con luz pobre, no la luz dorada de un cuadro, sino la luz gris que entra por una ventana pequeña, filtrada por humo de chimeneas y por niebla, una mesa que cojea, un tintero que se seca si no lo cuidas, plumas que se gastan, papel que cuesta, y una mano que ha tirado de cabos, que ha cargado barriles, que ha sentido el retroceso de un arma, intentando ahora hacer algo más delicado. Formar letras. Cada frase es un nudo, cada recuerdo, una cuerda que puede romperse si tiras demasiado fuerte, porque recordar no es solo enumerar aventuras. Recordar es volver a oler la bodega húmeda donde la galleta se llenaba de gorgojos, es volver a sentir el mareo de los primeros días, cuando el estómago se revela y el orgullo no sirve de nada, es volver a escuchar el silbato del contramaestre, ese sonido que corta el aire y ordena cuerpos, es volver a ver el látigo. El cat, el gato de 9 colas, con sus puntas endurecidas,
y la espalda de un hombre abriéndose en líneas rojas que luego se vuelven costras. Es volver a la escena del abordaje, al serrín encubierta, al humo de pólvora, al grito que no se entiende porque el miedo lo distorsiona. Y es volver también a lo más cotidiano, a lo casi doméstico, a cómo se repartía el agua, a cómo se dormía apretado con ropa húmeda pegada al cuerpo, a cómo se improvisaba una sopa con lo que quedaba, a cómo se cosía una vela rasgada con manos torpes por el frío, a cómo se discutía por una ración, a cómo se reía de pronto, por algo absurdo, porque la risa en el mar es una forma de no volverse loco. Ahí está el secreto de su testimonio. No necesita adornos para ser brutal. La brutalidad está en la normalidad. Coxere escribe desde un mundo donde la violencia no es un episodio excepcional, sino un componente del trabajo, y al escribirlo con detalle, sin convertirlo necesariamente en tragedia teatral, deja al descubierto algo que incomoda. Que la frontera entre oficio y crimen, entre obediencia y saqueo, entre disciplina y motín, no era una línea moral clara, sino una serie de decisiones, empujadas por hambre, por miedo, por oportunidad y por la estructura misma del Atlántico. Porque el Atlántico del siglo XVII no es solo agua, es una economía de guerra y de mercancías, azúcar, tabaco, telas, especias, madera, hierro, pólvora y seres humanos. La esclavitud como engranaje central, no como nota al pie, los barcos como venas por donde circula riqueza y dolor, los puertos como bocas que tragan y escupen. En ese sistema el marinero es mano de obra, y la mano de obra se gasta. La vida útil del marinero es corta. El escorbuto, cuando falta fruta fresca, hincha encías, afloja dientes, abre heridas que no cierran. Las fiebres tropicales derriban a hombres fuertes en días, las infecciones convierten un corte pequeño en sentencia, las amputaciones se hacen con rapidez y sin anestesia moderna. Un trago de alcohol, un palo para morder, una sierra, y luego el hierro, caliente o el vendaje apretado, y si sobrevives, sobrevives con un cuerpo incompleto, con dolor fantasma, con limitaciones que en tierra se traducen en pobreza. Coxere, al envejecer, no puede ignorar esa aritmética. Cada viaje cobrado con cicatrices, cada combate con un compañero menos, cada puerto con un rumor nuevo de alguien que no volvió. Y entonces la memoria se vuelve también balance. No un balance moral abstracto, sino un balance de pérdidas y ganancias reales. ¿Qué dio el mar? ¿Qué quitó? ¿Qué prometió y qué cumplió? El mar promete movilidad social, y a veces la da, pero casi siempre a otros. A los armadores, a los capitanes con conexiones, a los comerciantes que controlan el crédito. Al marinero raso le da, con suerte, momentos de dinero rápido que se evaporan. Le da historias, le da habilidades, le da una identidad de oficio, pero también le da una vulnerabilidad permanente. En cualquier momento puede ser reclutado, castigado, abandonado, capturado, vendido, juzgado. Por eso cuando Coxere escribe, hay una tensión constante entre orgullo y justificación. Orgullo de saber navegar, de haber sobrevivido, de haber visto mundo, de haber sido parte de algo grande, guerras, rutas, imperios, y justificación, porque sabe que en su historia hay saqueo, hay violencia, hay decisiones que, en un papel, pueden verse feas. La tinta no solo registra, también expone, y aún así, escribe. Escribe como quien intenta fijar el movimiento, como quien clava una tabla en una cubierta que se balancea. Sabe que el recuerdo se deforma, que el tiempo mezcla escenas, que la mente protege con niebla lo que duele, pero también sabe que si no lo pone en palabras, su vida quedará reducida a lo que otros digan, a un registro de tripulación, a una nota de tribunal, a un rumor de taberna. La autobiografía de un marinero del 17 es, en ese sentido, un objeto raro como una brújula que sigue funcionando después de un naufragio, y lo que revela al final no es solo la vida de Coxere, revela el mecanismo, revela cómo se construye la obediencia a bordo, no con discursos, sino con castigos, con rutinas, con miedo, con la amenaza de perder la ración, con la posibilidad de ser atado al mástil, con la humillación pública. Revela cómo se construye la camaradería. No con ideales, sino con necesidad, con el hecho de que en una tormenta dependes del hombre que tienes al lado, aunque lo odies. Revela cómo se construye la violencia, no como locura, sino como herramienta. Revela cómo se construye la legalidad, con papeles que pueden mojarse, perderse, falsificarse, interpretarse, y revela algo más íntimo. Cómo un hombre se acostumbra a vivir en contradicción sin romperse del todo, porque Coxere no escribe como un filósofo. Escribe como un trabajador que ha visto demasiado. Y en esa mirada hay una especie de domesticidad extraña.
La capacidad de describir lo terrible con el mismo tono con que se describe lo rutinario, como si el mar hubiera enseñado que todo, incluso la muerte, puede convertirse en parte del día. En tierra, mientras envejece, esa domesticidad se vuelve melancolía. El marinero retirado, si es que puede retirarse, vive con el cuerpo en la ciudad y la mente en el agua. Escucha un viento fuerte en una calle y piensa en velas. Ve una cuerda colgando en un almacén y piensa en jarcia. Huele alquitrán y se le abre un recuerdo. Y a veces, en noches húmedas, el sonido de la lluvia contra el techo puede parecerse demasiado al golpeteo del agua contra el casco. La mar no se va, se queda como sal en la piel. Y también se queda el miedo, no el miedo heroico del combate, sino el miedo práctico, a la pobreza, a enfermar sin ayuda, a no poder trabajar, a que un pasado turbio vuelva en forma de acusación, a que un antiguo enemigo te reconozca, a que un antiguo compañero hable de más. En un mundo donde la reputación puede ser sentencia, el silencio es una forma de protección. Pero Coxere rompe ese silencio en el papel, quizá porque entiende que el silencio también mata, solo que más despacio. Su manuscrito, al existir, desafía la idea cómoda de que el mar estaba lleno de personajes simples, piratas caricaturescos, marineros felices, capitanes nobles. No. El mar estaba lleno de trabajadores atrapados en una economía de riesgo, donde la violencia era parte del salario y la legalidad era un abrigo agujereado. Y cuando el Estado intenta cerrar la zona gris, cuando la piratería se persigue con más fuerza, cuando las rutas se regulan, no desaparece. La necesidad que empujó a tantos a cruzar líneas solo cambia la forma. Algunos se adaptan, otros caen, otros desaparecen sin registro. Coxere, en cambio, deja registro, deja tinta. Y esa tinta, siglos después, sigue oliendo a sal, aunque el papel esté seco, porque lo que escribió no es una leyenda pulida, es una vida con astillas, una vida donde el ascenso social era una promesa que se alejaba como costa en la niebla, una vida donde el oficio era orgullo y condena al mismo tiempo, una vida donde el mar era mercado, cárcel, escuela, tumba y de algún modo difícil de explicar, hogar. Al final, cuando el cuerpo ya no permite subir a la jarcia, cuando la mano tiembla un poco más al sostener la pluma, queda esa imagen obstinada. El orden de la escritura contra el caos del agua. Un hombre que ha vivido entre papeles que autorizan saqueos y cuerdas que ahorcan piratas, entre rezos rápidos y blasfemias largas, entre disciplina y motín, intentando fijar su propia versión antes de que el mundo la fije por él. Y en esa obstinación hay algo profundamente humano, no redención fácil, no moraleja, solo el gesto de alguien que, después de pasar media vida en un elemento que borra huellas, decide dejar una, aunque sea temblorosa, aunque sea imperfecta, aunque la tinta inevitablemente lleve sal,